Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 13 al 19 de noviembre, y tiene por título: Joven, ¿cómo quieres que sea tu vida? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿A qué se enfrentaron Jehoás, Uzías y Josías? Vemos que se enfrentaron a una responsabilidad muy grande. Los tres eran muy jóvenes cuando se vieron en la obligación de ser reyes, pero no solo era una responsabilidad por el hecho de ser reyes, que ya hubiese sido mucho, sino que además fueron reyes de la nación de Judá. Probablemente Jehoás tenía 7 años, Josías 8 y Uzías 16. Sin embargo, aunque fuesen muy jóvenes, veremos que contaban con la ayuda necesaria para poder hacer bien su labor. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué es bueno estudiar las historias de Jehoás, Uzías y Josías? Es bueno estudiar las historias de estos tres personajes bíblicos, ya que al estudiar sus historias, podemos aprender la importancia de elegir buenas amistades, ser siempre humildes y buscar constantemente a Jehová. Como hemos visto, estos tres personajes bíblicos llegaron a tener una responsabilidad muy grande, la de ser reyes muy jóvenes. Nosotros no podemos imaginar lo que eso supone. Pero analizando sus vidas, podemos aprender mucho de sus buenas y malas decisiones, y de cómo Jehová nos ayuda si somos humildes. Vamos a pasar al primer subtítulo. Elige bien tus amistades. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué hizo Jehoás gracias a la influencia de Jehoiada? Gracias a la influencia y los consejos de Jehoiada, Jehoás fue sabio, y decimos esto porque escuchó los consejos Jehoiada. Y gracias a esta buena influencia, él decidió servir a Dios y ayudar al pueblo a hacer lo mismo. Jehoás tenía 7 años cuando su padre murió y se convirtió en rey. Como era tan pequeño, el sumo sacerdote Jehoiada lo crió como si fuera su hijo. Jehoás aprendió mucho sobre Jehová con Jehoiada. En 2 de Crónicas 24:2, vemos que Jehoás hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. Jehoás sirvió a Jehová y animó al pueblo a hacer lo mismo. En el versículo 4, el mismo capítulo 24 muestra que Jehoás tiempo después deseó en su corazón renovar la casa de Jehová, y así lo hizo. En 2 de Crónicas 24:14 nos dice que durante todos los días Jehoiada se ofrecieron sacrificios quemados de forma regular en la casa de Jehová. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo nos ayuda a atesorar los mandamientos de Jehová? Cuando atesoramos los mandamientos de Jehová en nuestro corazón, estaremos recibiendo un maravilloso regalo, ya que si lo hacemos, llegaremos a amar más a Jehová y estaremos impulsados a seguir sus normas. Los mandamientos de Jehová hacia nosotros son un tesoro, y según el texto que hemos leído, cuando aceptamos la sabiduría en nuestro corazón y el conocimiento sea agradable al alma, tendremos la capacidad para pensar y discernimiento para elegir bien nuestro camino. Los padres tienen muchas maneras para enseñar a sus hijos, cada cual elige la más apropiada. Sin embargo, sea cual sea la forma en la que los padres enseñan a sus hijos, siempre han de estar basadas en la Biblia, e intentar no poner normas, sino más bien, explicar por qué es bueno que esas normas se apliquen.
Veamos la pregunta número 5. ¿Qué efecto pueden tener tus decisiones en tus padres y en Jehová? Puede causar un efecto muy positivo, ya que si los hijos siguen los consejos de los padres basados en la palabra de Dios, la Biblia, ellos se sentirán muy felices, y no solo eso, sobre todo harán muy feliz a Jehová, y su amistad con él podrá durar para siempre. Las decisiones que toman los hijos siempre afectan a los padres y a Jehová, por lo cual, como padres debemos tener presente las palabras que acabamos de leer en el versículo 6 del capítulo 22 de Proverbios, que nos dice, que si educamos al niño en el camino del bien, éste no lo dejará nunca. Y como hijos, debemos recordar el capítulo 23 y versículo 15, donde dice que, el corazón del padre se alegra con la sabiduría del hijo, así que, ya seamos padres o hijos, debemos tener en cuenta que los padres de una persona justa, o de una persona sabia, estarán muy felices y llenos de alegría. Veamos la pregunta número 6. ¿A quiénes escuchó Jehoás, y cuál fue el resultado de esta decisión? En un párrafo anterior, vimos que Jehoás fue educado por Jehoiada, y en esa época aprendió muchas cosas sobre Jehová. Jehoás aplicaba en su vida lo bueno que había aprendido. Incluso él animaba a su pueblo a servir a Jehová. Pero cuando Jehoiada muere, Jehoás empieza a desviarse del camino, escucha a los príncipes de Judá que no amaban a Jehová. En Segunda de Crónicas, 24, 22, vemos que el rey Jehoás no se acordó del amor leal que había recibido de Jehoiada, su padre. Tanto se alejó de Jehová que cuando su primo Zacarías quiso advertirle y corregirlo, Jehoás ordenó matarlo, como muestra Segunda de Crónicas, 24, 21. Vemos que conspiraron contra él y por orden del rey lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. De este texto aprendemos que las amistades pueden influir de manera positiva o negativa en nosotros. En este caso Jehoás se convirtió en una próstata y un asesino. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué amigos deberías elegir? Si recordamos la mala decisión de Jehoás, fue porque se juntó con personas que no amaban a Jehová. Entonces nosotros debemos elegir amigos que sean una influencia positiva en nosotros. Por así decirlo, debemos elegir amigos que amen a Jehová y que quieran alegrar su corazón. En Proverbios 13, 20, vemos que el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Aplicando este texto en nuestras vidas, podemos tener amigos de cualquier edad, pero debemos asegurarnos de que esos amigos amen a Jehová y que nos aporten sabiduría y buenos consejos. Este párrafo nos anima a tener amigos honestos, temerosos de Jehová, amigos que nos hagan tener más fe en nuestro Dios. De allí la importancia de escuchar las palabras de Proverbios 27, 17, que dice que como el hierro afila el hierro, y un hombre hace mejor a su amigo. Sabiendo esto, debemos tener cuidado a quienes elegimos como amigos. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué deberías tener en cuenta si usas las redes sociales? Cuando usemos redes sociales, debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo real por el que las usamos? ¿Queremos impresionar a otros? ¿Queremos dar ánimo a los demás o recibir muchos halagos? ¿Dejamos que otras personas influyan negativamente en nuestra forma de pensar, hablar y actuar? Debemos hacernos estas preguntas y tener en cuenta que no queremos agradar a las personas, sino que queremos agradar a Jehová. Vamos a pasar al segundo subtítulo. La importancia de ser siempre humildes. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué hizo Uzías con la ayuda de Jehová? Según hemos leído en el texto,
Uzías gobernó Jerusalén durante 52 años de los 68 que vivió. Durante ese tiempo siempre hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. En Segunda de Crónicas, 26, 6 al 15, vemos que con la ayuda de Jehová, Uzías venció en muchas batallas, construyó torres y excavó cisternas para su ganado. Fomentó la agricultura, construyó máquinas de guerra que lanzaban piedras y flechas, y formó un ejército de más de 300,000 hombres, totalmente equipados para la batalla. Por lo tanto, vemos que si hacemos la voluntad de Jehová, Jehová nos recompensará. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo acabó Uzías? En el párrafo anterior, hemos visto cómo Uzías era temeroso de Jehová, y Jehová lo recompensó por ello. Sin embargo, en Segunda de Crónicas, 26, 16, vemos que tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y buscó su propia ruina y fue infiel a Jehová su Dios, ya que entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Viendo esto, entendemos que Uzías se equivocó, fue infiel a Jehová e hizo algo inapropiado. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué hace una persona humilde? Una persona humilde admite que es imperfecta y necesita que otros lo corrijan. Por lo tanto, si nos esforzamos por ser siempre humildes y temerosos a Jehová, nos irá bien en la vida. Desde que aprendemos acerca de Jehová, nuestra vida cambia y nos hacemos humildes. Una de las cosas que aprendemos es a orar para pedirle que nos vaya bien en la vida. Por lo tanto, todo lo que recibimos proviene de Jehová. En 1 de Corintios 4, 7, nos recuerda que todo lo que tenemos, lo hemos recibido. Por lo tanto, nunca debemos presumir de aquello que recibimos, como si fuera mérito nuestro haberlo recibido, más bien nos esforzaremos por aplicar lo que leemos en Proverbios 22, 4. Que el resultado de la humildad y el temor de Jehová es riqueza, gloria y vida. Esto nos recuerda que en vez de presumir por nuestros logros, debemos darle todo el mérito a Jehová. Vamos a pasar al tercer subtítulo. No dejes de buscar a Jehová. Veamos la pregunta número 12. Cuando Josías era joven, ¿qué hizo para buscar a Jehová? Con tan solo 16 años, Josías empezó a buscar a Jehová en su adolescencia. Lo buscaba porque quería conocer mejor a su Dios, y de esa manera hacer su voluntad. Para Josías no fue nada fácil ser rey, peor aún, en esa época, ya que la mayoría de la gente adoraba a dioses falsos. Por tal razón tuvo que ser muy valiente para quitar del país todo lo que tenía que ver con la adoración a dioses falsos. Josías llegó a ser rey de Jerusalén cuando solo tenía 8 años, tenía ante sí una tarea muy complicada. Y decimos esto porque en esa época, la mayoría de la gente adoraba a dioses falsos. Aún así, él se mantuvo íntegro y no se desvió del camino de Jehová. Cuando llevaba 12 años de reinado, comenzó a limpiar los postes sagrados, estatuas de metal e imágenes esculpidas, todo lo que tenía que ver con la idolatría de Judá y Jerusalén. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué efecto tendrá en tu vida dedicarte a Jehová? En Marcos 12:30 se nos hace un mandato, que amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, tengamos la edad que tengamos, cuando decidimos dedicarnos, bautizarnos, servir a Jehová, somos conscientes de que esa decisión que en un momento tomamos ha de ser las más importantes de nuestra vida. Por tal razón debemos esforzarnos por hacer feliz a Jehová, y así recibiremos muchísimas bendiciones.
Veamos la pregunta, número 14. ¿Cómo imitan al rey Josías algunos jóvenes? En el párrafo podemos ver la experiencia del hermano Johan, que se bautizó cuando tenía 12 años. Él menciona que sus compañeros de clase lo presionaban mucho para fumar cigarrillos electrónicos o vapear. Pero lo que lo ayudó a manejar esa situación es pensar en los efectos que producían consumir cigarrillos o vapear, ya que eso podría tener efectos negativos en su salud y en su amistad con Jehová. También podemos ver la experiencia de una hermana joven que se bautizó a los 14 años llamada Rachel. Ella menciona que para superar cualquier dificultad que se le puede presentar en el lugar donde ella estudia, siempre intenta relacionar lo que ve con algo espiritual. Ya que a veces cuando estudiaba en la escuela, alguna historia le recordaba algún relato o alguna profecía de la Biblia, y en otras ocasiones, una conversación le recordaba un texto bíblico que podría compartir con alguien de su clase. Veamos la pregunta, número 15. ¿Qué ayudó a Josías a servir fielmente a Jehová? Lo que ayudó a Josías a servir fielmente a Dios, escuchar la voz de Jehová. Durante las obras se encontraron el libro de la ley que se le había entregado mediante Moisés. Cuando Josías escuchó lo que el libro decía, inmediatamente hizo los cambios necesarios para obedecer la ley de Jehová. Y gracias a que escuchó la voz de Dios, pudo servir fielmente a Jehová. Hoy en día, es muy bueno para nosotros que hagamos lo mismo que hizo Josías. Por tal razón debemos tener la costumbre de leer la Biblia cada día, e intentar recordar los textos que nos parezcan interesantes, quizás apuntándolos en un cuaderno. Si hacemos esto, imitaremos al rey Josías, porque estaremos aprendiendo y aplicando lo que leemos en la palabra de Jehová. Veamos la pregunta, número 16. ¿Por qué cometió Josías un error grave, y cuál es la lección? En el párrafo podemos ver que Josías cometió un error grave, porque confió en sí mismo, en lugar de pedirle a Jehová que lo guiara. Y la lección que podemos aprender de este relato es que, no importa la edad que tengamos o cuánto tiempo llevemos estudiando la palabra de Dios, debemos de seguir buscando a Jehová, y lo hacemos cuando siempre seguimos su guía, estudiando su palabra y escuchando los consejos de hermanos maduros. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Joven, te puede ir bien en la vida. Veamos la pregunta, número 17. ¿Qué nos enseñan las historias de 3 reyes de Judá? A veces podemos pensar que los niños y los jóvenes no pueden asumir responsabilidades ni tomar decisiones importantes. Sin embargo, de estas 3 historias aprendemos que tanto los niños como los adolescentes también pueden tomar decisiones y llevar una vida que haga feliz a Jehová. Veamos la pregunta, número 18. ¿Qué ejemplos bíblicos demuestran que nos puede ir bien en la vida? Tenemos el ejemplo de David, Marcos y Timoteo, a quienes les fue bien en la vida, porque decidieron servir a Jehová y dedicarse a él. Mencionando a David, su ejemplo le ayudará a los jóvenes a servir a Jehová fielmente, y con respecto a Marcos y Timoteo, los dos decidieron servir a Jehová cuando eran jóvenes, y se hicieron un historial de servicio fiel. Y gracias a esa buena decisión, alegraron el corazón de Jehová, y les fue muy bien en la vida. Veamos la pregunta, número 19. ¿Cómo puede ser tu vida? Jehová valora mucho lo que hacemos por él. En Proverbios 20:24, vemos que los pasos del hombre nos dirigen Jehová. Por lo tanto, este versículo nos enseña que debemos confiar en que Jehová nos ayudará a tomar las mejores decisiones, y nos guiará por el mejor camino para que nuestra vida sea maravillosa y feliz.
Nuestros queridos hermanos jóvenes deben tener la seguridad de que si confían en Jehová y no se apoyan en su propia manera de ver las cosas, Él los ayudará a tomar buenas decisiones, ya que, si se apoyan en Él, pueden llegar a tener una vida maravillosa y feliz, teniendo en cuenta siempre de que Jehová valora mucho todo lo que nuestros queridos hermanos jóvenes hacen por Él. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué lecciones sacamos de la vida de estos reyes? Jehoás. La lección valiosa que podemos aprender de la mala decisión de Jehoás es la importancia de seleccionar amigos que sean una influencia positiva en nuestras vidas. De allí, la importancia de elegir amigos que amen a Jehová y busquen alegrar su corazón, ya que como hemos visto en el estudio, no hay restricciones en cuanto a la edad de los amigos que podamos tener, ya que podemos tener amistades de diversas edades, como se observa en el caso de Jehoás y Jehoiada. Uzías. En caso de Uzías, vemos que a pesar de su historial de servicio fiel y las bendiciones de Jehová, Uzías cometió un grave error, y dio rienda suelta a su orgullo, lo que nos enseña que debemos ser humildes. Josías. Josías cometió un grave error cuando confió en sí mismo, en lugar de pedirle ayuda a Jehová. La lección de las malas decisiones de Josías es clara. Incluso aquellos que han estudiado la Biblia durante mucho tiempo y tienen experiencia espiritual, pueden cometer errores graves si dejan de depender de Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.